Así como están sentados, vamos a orar un momentito para entregar este tiempo al Señor en la predicación de la palabra. Señor, te damos gracias por habernos permitido reunirnos en tu nombre, adorarte y alabarte, exaltar tu nombre. Señor, estamos agradecidos. Venimos a ti necesitados de tu amor, necesitados de oír tu voz, necesitados de oír tu palabra. Y Señor, sé que muchos están necesitados de un milagro en su vida. Señor, tú puedes hacerlo. Creemos que tú eres el Dios que tiene cuidado de nosotros. Señor, bendice este tiempo de la palabra, que podamos recibirla con gratitud, con obediencia, que podamos ponerla por obra y que pueda dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Amén. Amén. El Señor le revela a la iglesia de Corinto una de las doctrinas más bellas, más importantes, acerca de uno de los aspectos que ellos no consideraban importantes. Recordemos que los corintios, por su trasfondo griego, jamás creyeron que el cuerpo humano era bueno. Más bien tenían la certeza de que el cuerpo era malo y que las almas que habían venido a este mundo y habían tomado cuerpo, realmente era un castigo el cuerpo. Por eso había algunos dichos dentro de ellos, decían, el cuerpo que tenemos es una tumba. El cuerpo que tenemos es una cárcel. También uno de los filósofos, Epicteto, decía, mi alma está encadenada a este cadáver llamado cuerpo. Para ellos el cuerpo realmente era una tragedia. Y por eso cuando se convirtieron al Señor, los hermanos de Corinto, tenían muchas dudas y pensaban que todavía el cuerpo, como no era muy importante, por un lado podían pecar, dedicarse a los placeres, o por otro lado lo podían maltratar, no tratarlo bien, porque al fin y al cabo el cuerpo era malo. Los judíos, antes de convertirse al Señor, ellos sabían que Dios les había dado el cuerpo, porque Dios les reveló que Él era su creador, que Dios los había formado. Pero todos los del Antiguo Testamento, en ese momento la revelación no era plena. Y ellos lo que sabían y entendían era que el cuerpo físico que tenían era de Dios, pero que un día iba a acabar en la tumba, en el sepulcro. Entonces, por eso para ellos había que disfrutar de las bendiciones de Dios, buscar la obediencia, agradar a Dios, disfrutar del fruto de su trabajo, pero luego se morirían. Ese es el concepto que tenían los judíos. Ahora, todos los que no somos judíos ni griegos, fuimos influenciados más por el pensamiento griego. Y entonces nosotros tomábamos también el cuerpo antes de ser creyentes como algo que nos servía, pero no algo que fuera tan importante para Dios. Es más, muchas personas han considerado su cuerpo como algo digno de desprecio o de vergüenza. Si se hicieran encuestas, y de hecho se han hecho algunas, casi ninguna persona está contenta con su cuerpo como es, su proporción, su estatura, su color, sus facciones, su complexión. Casi que nadie está contento como es en su cuerpo. Algunos dicen, mire que tengo muy grande la nariz. Bueno, pero lo importante es que respire, hermano. Es que mire que el cabello, si el cabello es un adorno, pero también sirve para proteger del sol. Mire hermano, mire mis pies que parecen tamalitos, sí, pero les sirven mucho. Mire que mi cuerpo muy gordito, muy flaquito, mire que esto, mire que lo otro. No estamos contentos con el cuerpo. Por eso mucha gente quiere cambiar su aspecto físico. A veces les da vergüenza como son. Pero hoy vamos a entender
una revelación extraordinaria que Dios les dio a los corintios, que nosotros las conocemos en alguna medida, pero vamos a aprender algo nuevo, algo extraordinariamente precioso. Y es que Dios, en su soberana voluntad, dispuso que el cuerpo del creyente, del que acepta a Cristo como su Señor y su Salvador personal, del cristiano, Él lo constituye en templo del Dios viviente. Eso es maravilloso, es extraordinario. Hemos titulado la predicación "Somos templo del Dios viviente". ¿Cómo sucede ese milagro? ¿Cómo Dios planifica y diseña eso para el cuerpo humano? El cuerpo que nace en fragilidad, en debilidad, que nace algunas veces con algunos defectos, que se deteriora, que se enferma, que se envejece. Ese cuerpo que es temporal aquí en la tierra, cómo Dios dispone en su grandeza, en su sabiduría, constituirlo precisamente en su templo. Dios ya lo había anticipado desde el Antiguo Testamento. Esa es la verdad número uno. Dios anticipó que seríamos su templo. Lo dice en Levítico 26:12. Y lo interpreta a la luz de ese pasaje el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:16 que vamos a leer. Leamos Levítico 26:12. Si regresamos. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora vea la interpretación de ese pasaje. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 2 Corintios 6:16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque, lea conmigo esa parte, nosotros somos templo del Dios viviente. Pero ahí lo analiza y dice, lo conecta a esa profecía, como él ha dicho: viviré con ellos como templos, caminaré entre ellos como templos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es verdad que el texto de Levítico 26:12 se cumplió desde el principio de manera primaria, desde la creación. Cuando Dios crea a Adán y Eva, convive con ellos, comparte con ellos, se comunica con ellos, está en medio de ellos, se pasea en medio del huerto. Él es su Dios, Él camina con ellos, Él está con ellos. Aún después de que peca Adán y Eva y sus descendientes nacen en pecado, Dios sigue amando a su pueblo, Dios lo redime, lo perdona, le busca una salida para cubrir sus pecados, sigue estando con ellos. Los patriarcas se dieron cuenta que el Dios que tenía era un Dios no estático, no rígido, no colocado en un templo humano que no se mueve. Ellos se dieron cuenta que no era un Dios lejano, que estaba allá en el cielo, en un trono celestial, sino que el Dios que ellos tenían, el único Dios, estaba cerca de ellos, andaba con ellos, caminaba con ellos y era protagonista de la misma historia con ellos. Es Dios haciendo la historia con su pueblo. Por ejemplo, cuando llama a Abraham para formar esa nación, cuando Dios bendice a Abraham, cuando hace un milagro con la simiente de él, el hijo, cuando comienza a multiplicarse su familia con Isaac, con Jacob, luego cuando se multiplican pero también llegan a estar cautivos en el imperio de Egipto. Aunque Dios permite la prueba, Dios está con ellos y le levanta un libertador a Moisés. Y Dios está haciendo historia porque les dice: yo iré contigo, Moisés, estaré contigo, Aarón estará contigo. Y tú vas a libertar a mi pueblo, pero yo estaré contigo. Y les dice: es hora de salir, y hace muchos milagros, muchas señales y maravillas. Él está con su pueblo haciendo la historia. Es un Dios que está cercano a ellos.
Es un Dios que se preocupa por ellos y los liberta. Y cuando ya salen de Egipto y van por el desierto rumbo a la tierra prometida, el Señor les dice: no teman, yo estoy con ustedes. Yo iré con ustedes. Donde ustedes van, yo iré. Yo les mostraré el camino. Yo caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y comenzamos a ver en la historia que efectivamente Dios le dice a Moisés: para que vean realmente que yo estoy habitando en medio de ustedes, debes de diseñar, más bien dicho, fijarte en el diseño y trabajar el diseño para construir el tabernáculo. Estará formado de 3 partes: el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Irán estos elementos allí, serán de estos materiales, de estos colores, y este tabernáculo irá con el pueblo. Y yo voy a descender allí y voy a manifestarme a través de mis sacerdotes y les daré a conocer mi voluntad. Pero también ellos verán de manera visible que yo caminaré con ellos, que yo estaré en medio de ellos, yo viviré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque durante el día yo caminaré y habrá una nube grande protectora sobre ellos para protegerlos del calor y del sol, para que ellos supieran: el Señor va con nosotros. Ellos llevaban el arca y cuando se asentaban un tiempo en algún lugar antes de continuar su peregrinaje, Dios se manifestaba en el lugar santo, el lugar santísimo del tabernáculo. Pero cuando ellos también tenían que seguir caminando y lo hacían de noche, el Señor se manifestaba como una columna de fuego enorme, de fuego, que iluminaba, pero también los protegía del frío intenso en el desierto y también de las fieras del campo. Entonces el pueblo decía: el Señor está caminando con nosotros. El Señor es nuestro Dios porque nos está cuidando y nos está proveyendo. En el desierto les proveyó alimento durante 40 años. Dios no los desamparó, no los abandonó. Allí el Señor estaba cumpliendo, digamos, de manera primaria, esta verdad. Pero cuando el Señor dice esta verdad y se manifiesta acompañando a su pueblo, esto estaba apuntando a 2 cumplimientos más específicos. El primero de ellos sería la encarnación de Dios en Cristo, en Jesús de Nazaret, el Cristo. Si el Señor estuvo caminando con ellos, como les expliqué, en el desierto, cuando lo libertó, ahora Dios mismo se hace hombre para venir a buscar a su pueblo de cara a cara, personalmente, de persona a persona. Cristo, Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, pero es el Dios hecho hombre. Y ahora Él está buscando a su pueblo, las ovejas perdidas de Israel. Él les viene a amar, les viene a predicar la buena noticia de la salvación. Ahora les dice que hay un periodo de gracia, de misericordia para que todos sean salvos, que se vuelvan a Dios, y está con ellos. Vive entre ellos, camina entre ellos. El Emanuel, el Dios con nosotros, el que nace en un pesebre, en un establo, lo acuestan en un pesebre. El que crece en Nazaret, el que comienza su ministerio público en Jerusalén. Aquel que hace milagros, el que sana a los enfermos y echa fuera a los demonios, y que trae las buenas noticias del reino de Dios, está caminando por las aldeas, por los caseríos, por las ciudades, por los pueblos, por las plazas, por los lugares donde está el pueblo de Israel. Claro, no todo el pueblo entiende que se está cumpliendo parte de la profecía de caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Parte del pueblo respondió a ese llamado y efectivamente el Señor Jesucristo estuvo con ellos, vivió con ellos, los protegió. De hecho, a sus apóstoles dice, y a todos los que creyeron en Él, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, que ya estaba escrito de antemano. Pero lo extraordinario del cumplimiento de esta profecía, que es en el sentido pleno, es cuando Jesucristo, después de morir, resucitar, asciende al cielo, y entonces el Señor decide que, por supuesto, ya no habitaba en el tabernáculo. Por supuesto, ya no descendía su gloria y su presencia en el templo que construyó Salomón. No lo hacía, mucho menos en el templo de Herodes, porque ya era un templo corrompido por el pecado, por el comercio, el mercantilismo y todo lo que se daba allí. Y ya no se manifestó como Dios en Jesucristo, sino ahora Él decide que cada uno de los creyentes en su Hijo, cada uno de los que recibió el Evangelio, Él los constituiría en el templo del Dios viviente. Ya no se manifestaría en templos hechos de mano. Ya no se manifestaría ni en el monte Gerizim, ni en el monte de la maldición, ni la bendición menos, ¿verdad? Ni en el de la bendición. Ya no se manifestaría en lugares físicos, sino que Él decidió habitar plenamente, oiga bien, en los cuerpos de todos los creyentes nacidos de nuevo. Eso es maravilloso. Sin duda, cuando los corintios escucharon esa verdad y esa doctrina extraordinaria, les dio casi un shock. Se quedaron paralizados. ¿Cómo es posible que este cuerpo sea templo del Dios viviente? Y le dice, sí, les dice Pablo. Así lo decidió Dios. Así lo ha decidido Él. Habitar en el cuerpo de ustedes que han creído en Jesucristo. Sí, pero si antes era pecador, este cuerpo hice cosas malas, sí, pero ha sido perdonado y limpiado por la sangre de mi Hijo Jesucristo, y ahora me perteneces y yo me manifiesto a ti, dentro de ti. Sí, Dios revela, ¿verdad? Número 2, a los corintios, que somos templo de Dios. 1 Corintios 3, 16, 17 en la NBI. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No de manera simbólica. Esto no es una metáfora, no es una analogía, no es una imagen, es un hecho espiritual. Es una verdad espiritual. Y después da una advertencia: si alguno destruye el templo de Dios, ya voy a explicar eso, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Por tanto, mis queridos hermanos, debemos tener claras las siguientes verdades. Primero, que cuando el apóstol Pablo dice que somos templo de Dios, la palabra griega que utiliza es impresionantemente específica. Para la palabra templo se usaban dos palabras griegas. La palabra hierón, así se pronuncia, y la palabra naón. La palabra hierón, con H, se utilizaba para describir todo el edificio del templo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero la palabra naón, que se usaba también para templo, se refería específicamente al lugar santo y el lugar santísimo. Asómbrese, admírese, bendiga al Señor por lo que va a oír. ¿Sabe cuál es la palabra que el apóstol Pablo usa ahí por el Espíritu Santo para decir que los creyentes son templo del Dios viviente? Es la palabra naón. La palabra naón les está diciendo entonces: ustedes son el lugar santo
y santísimo, donde Dios desciende y tiene comunión con ustedes, y ahí muestra su gloria y su poder. Ustedes son ese templo, pero son el templo del lugar santo y lugar santísimo. Mis queridos hermanos, eso es maravilloso. Nos cuesta creerlo a veces. Nos cuesta creerlo. Yo creo que a los corintios les costó leerlo. Por eso cuando el apóstol Pablo comienza, no saben ustedes, es como decir, ustedes ya se les enseñó esta verdad, pero yo le estoy diciendo con claridad ahora. A ustedes se les reveló esto, pero les estoy diciendo, y están seguros, no saben ustedes qué. Porque obviamente si miramos nuestros cuerpos como tales, ahí dicen algunos, cuando menospreciamos nuestros cuerpos o no tenemos una autoestima, como dicen los psicólogos ahora, ¿verdad? Y ay, mi cuerpecito, ¿verdad? Ay, ¿y será que soy templo de verdad, hermano? Es un templito, hermano, mire ese templito, mire, estoy todo torcido. No importa que su cuerpo esté torcido, usted es templo del Espíritu Santo. Si tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y será, mire, hermano, ya estoy viejecito y un poco encorvado, ya estamos algunos estamos algo encorvados un poquito. Y es templo, sí, es templo del Espíritu Santo. Ay, hermano, pero y mire cómo soy yo, es lo que podamos pensar, ¿verdad? Pero el texto dice, ustedes son templo de Dios. Pero oigan bien, otra vez, ustedes son el naón de Dios. Y después vamos a ver que ese naón es el cuerpo. Y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo. Dios manifestándose como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitando en este cuerpo. Sí, en este cuerpo que es mortal. ¿Nace así por el pecado? Sí. ¿En este cuerpo que se debilita? Sí. ¿En este cuerpo que se enferma? Sí. ¿En este cuerpo que envejece? Sí. El Espíritu Santo habita allí, de manera individual, habita en cada creyente. Por eso, Pablo, ahora vamos a entender mejor por qué en toda la carta de los Corintios, en la primera y aún en la segunda, habla tanto del cuidado de no caer en la prostitución, de no contaminar el cuerpo, de separar el cuerpo para Dios. Por eso viene diciendo, es que el cuerpo es para Dios y Dios es para el cuerpo. Por eso dice, ustedes no contaminen con su cuerpo, porque les va a recordar que el cuerpo, que la vida del creyente, el cuerpo, no hay que profanarlo, hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo separado, consagrado para Dios. Este cuerpo es templo de Él. Y si es el lugar santo y santísimo, debe ser lugar santo y santísimo. Ahora, hay que ampliar un poquitito lo que Pablo está diciendo. Cuando él le dice, ustedes son templo, está diciendo dos verdades. Está diciendo, ustedes los creyentes, cuando se reúnen a adorar a Dios, son un templo. Todos los creyentes son un templo. Ahí Dios se manifiesta. Ahí derrama la gloria, su gloria, derrama de su poder. Ahí Dios se comunica. Ustedes son templo. Pero la otra verdad es que de manera individual también somos templo de Dios, del Dios viviente y del Espíritu. Por eso es que el edificio donde nos reunimos no es el templo. Tampoco se debiera llamar santuario. Se debiera llamar el edificio donde nos reunimos, en el sentido estricto, ¿verdad? Porque el templo somos usted y yo. Somos todos los creyentes que se reúnen en el nombre de Jesús en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Sí. Ahora, cuando el texto dice, si alguno destruye el templo de Dios, ahí se está refiriendo al grupo de creyentes como iglesia local.
en primer lugar. Y luego se está refiriendo también, por supuesto, a cuidar el cuerpo, porque es templo de Dios. Pero cuando dice, ustedes son templo, es decir, todos los creyentes. Y cuando alguien destruye ese templo, es decir, la iglesia formada por los creyentes que son templo, entonces Dios destruirá al que intente destruir su templo o su iglesia. Pero ¿cómo puede destruirse? Ya lo ha estado diciendo desde el principio el apóstol Pablo. Él no escribe de manera aislada ni desconectada. El Espíritu Santo le muestra cómo ir parte por parte para tener una unidad. Los corintios estaban permitiendo que falsos creyentes dividieran la iglesia. Estaban destruyendo el templo. Los creyentes son templo. Entonces estaban destruyendo la iglesia local. Con las divisiones, con las falsas enseñanzas, con las prácticas corruptas y pecaminosas, estaban destruyendo el templo. Por eso Pablo les dice en unos capítulos anteriores, cuidado con el pecado que se conoce en la iglesia y que es tolerado y que no es disciplinado. Cuidado, porque entonces ustedes, interpretando ese texto, estarían destruyendo el templo de Dios. Los templos de Dios, individualizando a cada creyente, que forman un solo templo como creyentes. Aquel que está enseñando herejías, tiene falsas enseñanzas. Aquel que está desviando a su pueblo, está destruyendo el templo. Voy a hacer un paréntesis acá. Cuando en otra de las cartas del apóstol Pablo habla del hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios, abran bien sus oídos. ¿A qué templo se está refiriendo? Muy bien. Cuando entendemos esta verdad, entendemos el contexto de esa otra verdad. Tradicionalmente se nos ha enseñado, y en un tiempo nosotros, todos los pastores, cuando nos vinieron a evangelizar y nos trajeron la teología de los Estados Unidos, nos trajeron una teología dispensacionalista. En los eventos por venir, de la escatología, como se le llama, los eventos del futuro, y nos enseñaron de que cuando, por ejemplo en este pasaje dice que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, nos enseñaron que se estaba sentando en un templo físico, pero no. En todo el Nuevo Testamento, y principalmente en primera carta y la segunda carta a los Corintios, nos ha enseñado el Señor que el templo es la unión de todos los creyentes. Individualmente somos templos, pero cuando nos unimos somos un templo más grande. Entonces lo que está diciendo es que el hombre de pecado se va a sentar sobre la iglesia y la va a querer engañar, pero es la iglesia formada por los creyentes. Ahí no está hablando de un edificio ni la reconstrucción del templo físico. Eso va a ocurrir en la segunda venida de Jesucristo, y Él mismo va a reconstruir ese edificio físico, según Zacarías en el capítulo 6. Vamos a cerrar el paréntesis. Así que, cuidado cuando alguien está destruyendo el templo de Dios. El pecado abierto y tolerado y no castigado, por eso Pablo le tiene que decir, ustedes no se dan cuenta de que aquel que está cometiendo un incesto, y ahí lo saben ustedes y no lo disciplinan, es grave lo que están haciendo. Están destruyendo el templo de Dios, la iglesia local, los creyentes como templo. Los están contaminando. Por eso tengan cuidado, porque un poquito de levadura contamina toda la masa. Por eso el templo de Dios es sagrado. Es decir, la vida de cada creyente es sagrada, consagrada al Señor, porque es el templo del Señor. El templo de Dios no puede profanarse. En la historia de los libros de Reyes 1 y 2, se nos dice que un varón llamado Manasés profanó el templo de Dios, el templo físico, metiendo un ídolo tallado y rindiéndole culto adentro del templo físico. Eso fue una profanación del templo. Pablo dice aquí, cuidado con sus cuerpos, no lo vayan a profanar con pecado, no vayan a introducirle algo que contamine
y profane el templo de Dios. Ustedes son templo de Dios. En otras palabras, cuidado con meterle el pecado. Cuidado con llenarlo de placeres pecaminosos. Y si lo contextualizamos, cuidado también con lo que tiene este cuerpo adentro. Y cuando hablo de cuerpo, hablo de todo nuestro ser. A este templo tenemos que cuidarlo. Por eso es que ya no le metemos alcohol. Por eso es que ya no le metemos tabaco. Por eso es que ya no procuramos no meterle comida que sabemos que es dañina. Procuramos que este templo se mantenga bien, pero no solo en ese aspecto físico, sino procuramos que no haya adentro ídolos. Ídolos en el corazón, ídolos en el cuerpo, en la mente. No estamos idolatrando las cosas materiales, el ídolo, los placeres, ni ninguna otra cosa, porque entonces estaríamos profanando el templo de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20. Otra vez el apóstol Pablo retoma y dice esta verdad maravillosa. ¿Acaso no saben que su cuerpo es Naón del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños de su cuerpo, de ese templo del Señor, ya no lo son, porque el Señor lo compró por precio y Él decidió habitar allí y ahí permanece. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. La Reina Valera dice: glorificad pues en vuestro cuerpo a Dios. Las personas que no son creyentes podrán usar el cuerpo como quieran. Algunos se irán por el culto al cuerpo, lo mimarán, pensarán solo en el cuerpo, y ese es el otro extremo, ¿verdad? El cuerpo, el culto al cuerpo, y el cuerpo, y el cuerpo, y el cuerpo, o solo vivir para el cuerpo. Podrán idolatrarlo. O otros lo mirarán con vergüenza o desdén, como algunos de nosotros lo mirábamos antes de conocer a Cristo. Otros no tienen conciencia de que es templo del Espíritu Santo, el creyente, o que puede llegar a ser si se convierte, y usan el cuerpo como una máquina de trabajo para hacer dinero. Otros utilizan su cuerpo como una máquina de placer. Otros utilizan su cuerpo como un arma de poder. Están centrados en su cuerpo. Pablo otra vez: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Por eso el creyente sabe que su cuerpo ahora lo dispone para el Señor, lo dispone para el servicio a Dios, se consagra a Él. Este cuerpo debe de obedecernos para vivir en santidad y en consagración y traerlo al Señor cuando nos reunimos como iglesia, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Con este cuerpo lo adoramos, con este cuerpo lo exaltamos, levantamos nuestras manos, doblamos nuestras rodillas, inclinamos nuestra cabeza. Por eso, mis hermanos, ahora ya sabe, no menospreciemos nuestro cuerpo. Cuidémoslo, apartémoslo para el Señor, cuidémoslo. Lo hemos recibido por pura gracia y misericordia. Él ha hecho morada acá, ya no nos pertenece, le pertenecemos al Señor. Estas manos le pertenecen al Señor, mis ojos le pertenecen al Señor, mis oídos le pertenecen al Señor, sus pies le pertenecen al Señor, su cuerpo le pertenece al Señor, su sexualidad le pertenece al Señor, y puede usarla y debe usarla dentro del matrimonio correctamente. Todo le pertenece al Señor y nos da la bendición de tenerlo aquí en la tierra para cumplir el propósito de Él, no el nuestro, para cumplir el plan de Él, no el del mundo.
Él lo compró con un precio muy alto. Fue el precio de la muerte y la sangre de Jesucristo. Por eso Pablo dice, ya no les pertenece, no pueden hacer lo que quieran con Él. Deben hacer lo que conviene y lo que Dios pide para ustedes. 2 Corintios 6:16. Somos templo de Dios y Él es nuestro Dios. Aquí vamos a explicar un poquitito más este versículo que interpreta el de Levítico 26:12. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Pablo les pregunta y la respuesta debemos saberla: en ninguna manera. Si en el templo físico de Dios no podían entrar ídolos porque no son compatibles, en este cuerpo no debe de haber ídolos. Porque nosotros somos templos, dice templo, del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Después de que Jesucristo ascendió y mandó al Espíritu Santo, y Dios habita en nosotros y su Espíritu también, este es el cumplimiento pleno de esta verdad. Él camina con nosotros, Él vive con nosotros, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Gloria a Dios. La primera verdad, aunque la he venido diciendo, la vamos a ampliar ahorita. El Señor, teniendo el universo entero, ha decidido habitar dentro de nosotros. Claro, Él tiene un trono celestial, sí, pero Él es omnipresente. Este cuerpo el Señor lo ha convertido en un lugar de encuentro, porque nosotros somos el Naón de Dios. ¿Qué quiere decir Naón? ¿A qué parte del templo se refiere? ¿Al lugar santo y al lugar santísimo? Por eso es que, aunque no estemos reunidos como congregación, allí donde estemos, nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es que podemos sentir su presencia, no solo porque Él tiene una omnipresencia, sino porque está aquí adentro del corazón. Por eso es que sentimos que el Espíritu de Dios brota de nuestro interior. Jesucristo, en el último y gran día de la fiesta, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir. Entonces, el Espíritu Santo está por encima, por los lados, pero está adentro de nosotros. Somos templos del Espíritu. Por eso es que cuando alguien es bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo y lleno del Señor, muchas veces siente no solo la presencia del Señor de arriba hacia abajo o de los lados, sino de su interior. Cuando algunos han hablado en lenguas angelicales, del vientre sale esa fuerza y ese poder. Jesucristo ya lo había dicho. De su interior correrán ríos de agua viva. Diciendo esto del Espíritu Santo que habría de venir. Nuestro cuerpo ha sido santificado por la sangre de Cristo. Dios no puede habitar en un templo inmundo, pero pudo habitar en nosotros porque la sangre de Cristo nos limpió y nos perdonó de todos nuestros pecados. Por eso pudo habitar ahí adentro. Por eso podemos tener comunión. Por eso es que Él nos puede escuchar ahora. No solo porque Él es abarcante, omnividente, sino porque está dentro de nosotros.
Por eso Pablo insiste, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Cuando el texto dice, viviré con ellos, y ahora sabe que estaba hablando ya en Levítico de esa profecía. Quiere decir, estaré con ellos íntimamente, viviré con ellos. Y está viviendo de manera tan íntima que está dentro de nosotros. El vivir con nosotros ya no es un afuera, no es solo la compañía del Señor, es que Él está dentro de nosotros viviendo. Por eso es que podemos a veces oír como la voz del Espíritu dentro de nuestro ser. Cuando Él dice viviré con ellos, es decir, conviviré con ellos, perdonaré sus pecados, los corregiré con amor, los corregiré con vara, pero no con espada, no para destruirlos. Estaré allí para ayudarlos, para amarlos, para tenerles paciencia, para tolerarles, para guiarlos, compartirles. En medio de sus tristezas y sus alegrías, yo estaré allí. Estaré viviendo con ellos, estaré caminando con ellos. Los conoceré íntimamente. Con razón Pablo dijo en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él camina con nosotros porque somos su templo. Ahí donde va el santuario, ahí está el Señor caminando. Cuando vamos en las calles que caminando nosotros, el Señor está caminando con nosotros. Cuando vamos en el transporte público o privado, allí va el Señor con nosotros. Cuando usted va al mercado, el Señor va con usted. Cuando usted va al trabajo, el Señor va con usted. Él está caminando con usted. Está caminando con nosotros. Cuando vamos a cualquier lugar, ahí estamos. Si estamos en la casa, ahí está. Si estamos en el comedor, ahí está. Si estamos en la habitación, ahí está. Pero otra vez, no solo porque es omnipresente, sino porque está habitando en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu y en nuestro ser. Por eso no nos dejemos engañar cuando Satanás nos hace creer que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros. Si está adentro de nosotros, hermano. Satanás nos quiere hacer ver hacia afuera de manera equivocada. No siento a Dios, aunque no lo sienta, ahí está. Él ha dicho que está. Él ha dicho caminaré. Ustedes son mi templo, entonces caminaré con ustedes. Tendré un encuentro con ustedes. Siempre. Y el Espíritu Santo vino a habitar a nuestro cuerpo y a nuestro ser para siempre. Él es nuestro Dios. Cuando el texto dice, porque yo seré su Dios, ¿qué significa ser Dios? Yo seré su Dios, es decir, yo seré su provisión. Yo seré su protección. Yo seré su sanidad. Yo seré su consuelo. Yo seré su apoyo. Yo seré su ayuda. Yo seré el que está para ayudarles y pelear por ustedes. Yo seré el Dios vivo, cercano, único. Yo seré el Dios, no importa si eres joven, adulto o anciano. Yo seré tu Dios siempre. Yo estaré contigo, no importa si estás sano o enfermo. Yo soy tu Dios. Y si soy tu Dios, soy Dios en tus angustias, en tus aflicciones. Soy Dios en tus penas. Soy Dios en tus alegrías. Yo no estoy fuera de ti, estoy contigo y estoy dentro de ti. Gloria a Dios. Cuando Él dice, yo seré su Dios, está diciendo, yo seré su bien. Yo seré su triunfo. Yo seré el que nunca les abandona. Yo soy el que les perdona todas sus iniquidades, el que sana todas sus dolencias. Yo soy el que rescata del hoyo su vida. Yo soy el que los corona de favores y misericordias. Yo soy el que los hace de bien su boca, de modo que los rejuvenezco como el águila.
Qué hermoso tener un Dios que es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra roca alta, nuestra protección. Eso significa ser Dios. No estamos desamparados. El diablo quiere hacernos creer que estamos desamparados, pero no. No estamos solos. Ellos serán mi pueblo, dice el texto. Sí. Eso es algo maravilloso. Mire, el pueblo que Dios escoge de lo más sencillo, de lo más insignificante, para que la gloria sea de Él. Cuando escoge al pueblo físico, al primer pueblo, al pueblo de Israel, ¿de dónde lo saca? Era el pueblo más insignificante, más sencillo. Su origen era tan pobre, tan anónimo. Se volvió famoso después Ur de los Caldeos porque la fe de Abraham y las generaciones se multiplicaron y dieron a conocer, pero cuando sale Abraham de Ur, Abraham, ¿quién era Abraham? Ahora sabemos que es el padre de la fe, pero en ese entonces era un nadie. ¿Quién era Sara? Sabemos que ahora es madre también, ¿verdad? En el sentido espiritual del pueblo de Israel. Pero ese entonces era una desconocida. Es una mujer estéril, pobre, no tenían nada. Deja tu tierra y tu parentela. Lo único que sacaron fue una mochilita, no mochila no, ¿verdad? Sino un costalito, cositas y lo que se pudieron llevar, sin saber a dónde iban. De ahí escoge Dios a su pueblo, un pueblo insignificante. Los hebreos, ¿quiénes son esos? De los que vienen del otro lado del río. No escogió a los babilonios porque hubieran sido un pueblo muy fuerte, muy honroso. Babilonia, la gran Babilonia primera, era un imperio extraordinariamente comparado con el oro en la imagen que le muestra a Daniel. Uno de los imperios más finos, más poderosos. No escogió a los babilonios, escogió a los del otro lado del río. ¿Sabes quiénes son? Pero los escogió. Y cuando él forma el pueblo, la iglesia, que ya es los forma de judíos y gentiles, ¿a quiénes llama? ¿A quiénes escoge? A publicanos y a pecadores. A los que no conocían, en primer lugar, nada de Dios. A los que se habían alejado del Señor, en el caso de los judíos. Y cuando uno mira, dice: Señor, qué extraordinario que mi cuerpo y mi vida sea el Naón tuyo, templo del Dios viviente y del Espíritu. Y que ahora sea yo, juntamente con mis hermanos, pueblo tuyo, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Uno inmediatamente dice: no lo merezco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que no lo merecemos? Nadie lo merecemos, porque somos seres humanos mortales e imperfectos. Somos torpes, desorientados. Tenemos todavía una vieja naturaleza, un hombre carnal, que cuando somos espirituales está dominado bajo el poder del Espíritu. Pero somos frágiles y pequeños, y aún así Dios dispuso que somos su pueblo y somos templos de su Santo Espíritu. Así que bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie. Con razón David se miró tal y como él era. Un hombre pecador, arrepentido, que saboreaba la misericordia de Dios cada mañana. Así se miraba él. Sabía que había pecado, Dios lo había perdonado. Sabía que Dios lo había llamado y lo había puesto como rey
Sabía que Él no lo merecía. Ninguno somos merecedores del amor de Dios, pero Dios quiso amarnos y nos amó con amor eterno. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Por eso es que debemos alabar a Dios cada mañana en este cuerpo que es templo de su Santo Espíritu y de Él, del Dios viviente, y saborear la misericordia de Él. Son nuevas cada mañana. Y como lo dice reiteradamente un salmo, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Es hermoso tener la confianza de la fidelidad de Dios. Dios nunca abandonará a su pueblo. Dios nunca abandonará a sus hijos. Dios decidió habitar en este cuerpo, en el suyo y en el de todos los creyentes, y tener comunión con nosotros, ser nuestro Dios, caminar con nosotros, y que nosotros seamos su pueblo. Y para Dios es tan importante este santuario, su templo, el mío. Y ahora nos unimos para hacer un templo más grande hoy, aquí, y adorarlo. Tan importante es el cuerpo, que este cuerpo será transformado. Este cuerpo no se perderá, se transformará. Y el Señor lo transformará, ya sea que muramos y esperemos la resurrección, o si Él viene y nos transforma sin ver la muerte, sería maravilloso. Él nos transformará con cuerpos glorificados, y todos seremos semejantes a Jesucristo. De alguna manera sabremos, este cuerpo, su cuerpo, será transformado en un cuerpo glorificado, hermoso, santo, como el de Jesús. Seremos semejantes a Él en eso. Ya no, en el cielo no habrá cuerpos de color morenito, amarillo, blanco, rojizo. Seremos llenos de luz. Estos cuerpos serán transformados, glorificados, llenos de la gloria del Señor. Por eso, mientras vivamos aquí en la tierra, no profanemos el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y si queremos ver la gloria de Dios, hagamos lo que hizo el rey Josías. Sacó ídolos que Manasés y otros metieron y profanaron en el templo físico, y limpió la casa del Señor. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Señor, este cuerpo es para ti. Este cuerpo es para usarlo en el bien, en el servicio tuyo, para cumplir la misión que nos diste aquí en la tierra. Gracias porque un día lo resucitarás. Gracias porque este cuerpo un día ya no padecerá de dolor, de enfermedad, de vejez. Gracias porque este cuerpo un día ya no tendrá una vieja naturaleza, sino será perfectamente santo y glorioso, porque tú habitas en él y habitarás por siempre en estos cuerpos glorificados. Gracias por habernos amado, gracias por habernos escogido, y hoy tenemos la certeza que siempre caminarás con nosotros, que vivirás con nosotros. Serás nuestro Dios y seremos tu templo y seremos tu pueblo. Dele gracias al Señor un momentito con sus propias palabras y bendígalo con todo su corazón. Señor, toma nuestras vidas
Toma nuestro tiempo, te lo damos, es tuyo. Haz tu voluntad en este cuerpo porque es tuyo. Solo nos lo has dado ahora para que lo usemos bien. Gracias, Jesús. ¿Podemos decirle un momentito, te amo? Te amo. Te amo y gracias por amarme primero. Gracias por haberme escogido. Gracias por haberme limpiado de todos mis pecados. Y gracias por constituirme tu templo, tu Naón. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Si hubiera aquí alguna persona que ahora entiende cuán importante es su vida, su alma y su cuerpo, y ahora puede comprender que Dios quiere salvarle su alma, pero también su cuerpo. Por eso es que se dará la resurrección del cuerpo. Él quiere salvarle y perdonarle de todos sus pecados, hacerle una nueva criatura. Y Él quiere habitar dentro de usted para tener comunión, vivir con usted, caminar con usted y ser su Dios para protegerlo, bendecirle y proveerlo. Y eso ocurre si usted cree la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si alguien lo va a hacer por primera vez, ahí donde está, diga conmigo esta palabra de fe: Señor Jesús, reconozco que he pecado, he vivido lejos de ti, me arrepiento de todos mis pecados, he escuchado la palabra, hoy te confieso con mi boca que tú eres mi Señor y el Señor, y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Te acepto como mi Salvador personal. Gracias por recibirme hoy, por salvarme hoy, por hacerme nueva criatura y por constituirme en tu templo. Amén.